Benjamin Hao. Hoy día vamos a seguir con nuestro recorrido por los diferentes saltos. Vamos a ver hoy día Tenkon Bailian. Tiene dos formas de hacerse. Una, que es en el lugar, salto con los dos pies, giro, y la otra es con un pie primero. Doy un paso, levanto un pie, giro y pateo. Los dos son una patada hacia afuera, entonces provienen desde esta patada, también una de las primeras que vimos, que es la patada circular hacia afuera. Desde aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Como siempre, de la forma más fácil. Tenemos este ejercicio, que también puede ser utilizado en el Tenkon Feiyao que vimos ayer, ¿se acuerdan? Que se levanta la pierna y se flexiona. También para el Tenkon Feiyao también podemos hacer solamente eso primero. Solamente levantar la pierna y después enseñar a que se flexiona. En este caso, vamos a dejar la pierna flexionada. Vamos a comenzar sin utilizar los brazos. Un paso. Aquí sería enfrente. Vamos a hacer un paso diagonal. Y después esa se mueve como si fuese una patada circular. Pero no la voy a abrir en esta dirección, sino que lo voy a llevar inmediatamente hacia adentro, haciendo que me ayude a hacer este giro. Mis brazos primero van a hacer un movimiento hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba, para que me ayuden, como siempre, a tomar más altura. Entonces, desde esta posición, voy a hacer solamente eso. Mantener mi cuerpo recto y intentar completar el grado de rotación que al principio, si nuestros alumnos lo hacen hacia el frente, también podríamos enseñar hacia el frente, pero queda mucho más fácil si ya lo abrimos un poco diagonal. Pero si un alumno lo hace hacia allá y después gira, no hay ningún problema también. Van a ver que después se va a adaptar solo con el tiempo. Después le dicen una vez que abra un poco el pie y haga un ligetue. Y después de decirle que haga el ligetue, la patada circular hacia adentro, le podemos decir hacia adentro y hacia afuera. Lo hice en el suelo las dos veces, las dos patadas. Miren, hacia adentro y hacia afuera. Después hacemos hacia adentro, cambiamos, ¿se fijan cómo cambié la pierna? La tijera de nuevo que hicimos ayer, utilizamos la misma tijera, pero diagonal, miren, hacia adentro, tijera y hacia afuera. Lo hice en dos tiempos, lo voy a hacer de nuevo, en un tiempo ahora. Ahí. Sin mucho esfuerzo, se requiere más coordinación y con eso, si nuestro alumno hace esto, la tijera, en esta dirección, si nuestro alumno hace la tijera y después la tijera con la patada circular hacia afuera, ya va a estar muy cercano de eso. Entonces, por ahí comenzamos a hacer la introducción de ese salto. La posición de las manos, ¿cómo la vamos a hacer? Tenemos dos formas bien comunes de hacerla. Primero, pie izquierda, pie derecho, atrás una grulla, adelante una palma. Desde aquí, la primera forma va a ser paso, golpeo las dos manos. Después, un poco más compleja, paso, palmas hacia el lado. Después, tichi, dos palmas, una enfrente y otra atrás. Y después el mismo salto. Lo que hacemos antes no cambia en nada nuestra técnica. Aumentar los pasos nos va a dar más velocidad. ¿Se acuerdan que hay una utilización en todos los saltos de la fuerza horizontal? Nuestro desplazamiento horizontal nos ayuda a tener más altura en los saltos. Entonces esa va a ser la ventaja de hacer un movimiento un poco más rápido aquí y después, pero esta pierna, si lo hago de esa forma, esta pierna después de este salto tiene que hacer ese freno, producir este ángulo para que mi salto no sea hacia adelante. Entonces, así como nos favorece la altura de salto, tenemos que tener un poco más control y un poco más de fuerza para poder frenar
esa fuerza horizontal. Por lo que al principio les recomiendo que lo hagamos solamente con un paso. Golpeamos las dos manos o, si es más fácil para algunas personas, solamente golpear la mano izquierda. Acuérdense que las dos manos van a ir desde abajo hacia arriba para contribuir con el salto. Ahí siempre propongo el ejemplo de la diferencia entre saltar sin las manos o con la ayuda de los brazos. Es mucho más la altura que podemos obtener cuando saltamos con la ayuda de los brazos. Y después que el movimiento también sea grande. Y ahí podemos tener este ejemplo. Saltar con ayuda del brazo, sin el antebrazo, podríamos decir del codo, o saltar con todo el brazo y antebrazo. El movimiento mayor nos va a dar una altura mayor. Entonces, resumiendo en este ángulo, lo voy a hacer con un paso solamente. Ahí. Empezamos, puede ser con la tijera y un pequeño movimiento hacia el lado. Vamos aumentando, mejorando la dirección que va a tomar este pie, que podemos decir que es un lige tue, entonces las personas van a entender más fácil lige tue y un wide by tue. Entonces nuestro alumno ya va a estar familiarizado con esta patada y esta. ¿Se acuerdan que les vimos esa combinación? Entonces todo eso nos va a ayudar. Ahora tenemos que ir utilizando las herramientas y el conocimiento previo que le entregamos a nuestros alumnos para esta fase. Todo esto va a tener una conexión, desde el mantener la pierna recta, desde mantener el tronco vertical, desde aumentar la flexibilidad para que nuestras piernas se muevan más fluida, más fácil, que podamos levantar la pierna sin ningún esfuerzo. Todo eso nos va a ayudar para mejorar los saltos. Con el tiempo este salto tiene que caer los dos pies al mismo tiempo y en la mayoría de los tableaux, no en todos, ahora en el tercer set, por ejemplo, se golpea las manos en el suelo. Y en el segundo set también golpeamos las manos en el suelo. El primer set, perdón, el segundo set caía en Kung Fu, pero el segundo set ya no se utiliza. Entonces, lo más importante es caer con los dos pies juntos y después golpear el suelo. O caer con los dos pies juntos ya sería un gran avance. La otra forma de hacer Tenkong Palian es en el lugar. En el lugar me refiero, no a que no puedo caminar, sino que a la hora de saltar no va a tener un movimiento extra. Voy a saltar con los dos pies. Para esto, una forma bien simple de aprender es nuestras manos desde aquí hacia atrás, hacia abajo, diagonal, hacia arriba, giro y hago wide by tue. Siempre la misma patada. En este ángulo mejor. Uno, una flexión de rodillas. Dos, giro. Ahí sería un 360, que es el primer paso. Nuestros alumnos tal vez van a hacer un 180 grados, medio giro. ¿Por qué? Porque la mayoría de otros alumnos, de forma natural, ellos van a hacer esto. Van a patear aquí y van a caer aquí. Probablemente con el tronco no muy recto y las manos para cualquier lado. Pedimos atención. Una, que tratemos de hacer el grado de rotación lo más amplio posible y patear lo más rápido posible. Entonces, ya mi alumno no patearía, que le iría exigiendo que patee un poco más atrasado, un poco más tarde. Y mantener el cuerpo recto. Esa es una cosa importante. Ahí ya completé un 360. Sin utilizar las manos y sin utilizar los pasos. Que los pasos me van a contribuir también para saltar un poco más alto. Ahí vamos a utilizar un poco más la fuerza elástica. Va a ser como un pequeño rebote que nos va a facilitar la altura del salto también. Pero por ahora, ¿qué es importante? Un ejercicio que les voy a proponer, saltar y evitar eso, saltar y mantener el tronco lo más recto posible. No es necesario girar tanto, solamente hasta aquí. Y tenemos varios ejercicios para ir mejorando eso, como
por ejemplo, voy a hacer solamente esto en el suelo, después lo mismo, pero con un pequeño salto. Entonces, todo eso me va a ayudar a que mantenga mi cuerpo en el suelo. Todavía no nos vamos a preocupar de girar, solamente preocuparnos de que nuestro alumno aprenda esa rotación, patee lo más tarde posible y mantenga el tronco lo más vertical posible, evitando, es muy común este movimiento, a ver, aquí yo creo, aquí de este ángulo yo creo que lo muestro mejor, voy a patear allá, evitando en lo posible este movimiento, ese movimiento. Entonces aquí cuando saltamos, mantenemos el tronco lo más vertical posible. Esa va a ser una de las cosas más importantes. Y después vamos a agregar los brazos, hacer entrenamiento específico para la velocidad de pateo y entrenamiento específico para la velocidad de rotación. Estas dos patadas, entonces podemos utilizar primero solamente la rodilla. Es importante que siempre, como lo vimos, como dije anteriormente, es importante que mantenga mi cuerpo vertical. Voy a golpear aquí solamente mi rodilla y cuando lo hago en el lugar también voy a golpear solamente mi rodilla, pero manteniendo mi cuerpo lo más vertical posible. Cuando hago todas las patadas, después si lo empiezo a hacer con los pasos, también lo más importante es mantener mi cabeza. Tenemos que decir a nuestros alumnos que imaginemos que hay algo empujándonos, tirándonos hacia arriba desde aquí. Entonces tener esa sensación. Podemos colocar, si son niñitos, nuestra mano para que ellos salten o algún objeto que ellos se imaginen que su cabeza va a ir hacia arriba. Entonces la sensación va a ser esta. La sensación va a ser que su cabeza va a tratar de tocar algo que está arriba, algo que está más alto. Entonces ellos no van a hacer en ningún momento esto. ¿Por qué? Porque van a tener la idea de que su cabeza no va a parar de subir. Entonces van a hacer esto. Ahí. Después, tienen que mantenerse, después de patear, volver al eje central lo más rápido posible para poder completar el giro de mejor forma. Y después abrir en una posición que sea necesario. Bueno, hoy día entonces vimos Tenkon Bailean. Esta patada depende del tiempo que tenemos en el aire. Todos los saltos dependen del tiempo que tenemos en el aire. Entonces estamos limitados por eso. Por eso es importante tener una buena altura de salto, patear lo más veloz posible y girar lo más veloz posible. Porque por esa limitante de tiempo que tenemos que finalizar la patada en el menor tiempo posible. La trayectoria del pie no debería ser muy grande. Solo si es un 360, un 540 también. Pero para los demás debería ser una trayectoria mucho más corta. Así el tiempo que necesitamos para completar el pateo va a ser menor. Bueno, quedamos hasta aquí. Son 8 mensajes.